Forman ni son consecuencia de la psoriasis, sino que están asociadas fisiopatológicamente y son responsables del impacto multiorgánico de esta enfermedad. Por compartir todos estos mediadores inflamatorios que les hablaba recién, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas y otras citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son esas comorbilidades asociadas en los pacientes con psoriasis? Todos estos que están acá, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, bueno, los trastornos oculares. Muchos pacientes con psoriasis pueden tener inflamación, uveitis, neoplasias y enfermedades autoinmunes como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Hay una característica que se conoce como marcha psoriásica, que es en un paciente con psoriasis con un hábito tabáquico asociado a un síndrome metabólico y a enfermedad, nos lleva a una inflamación sistémica crónica, constante, que es una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, a un paciente con psoriasis hay que mirarlo y enfocarlo desde una parte multidisciplinaria. No, la psoriasis no es solo la piel y nada más, ¿sí? Bueno, vamos a lo que a ustedes les importa y a los que ustedes vinieron acá y no los mareo tanto con la fisiopatología, que es la clínica, ¿sí? Clínicamente, el paciente con psoriasis, más allá de todas las variantes morfológicas que puede haber, que después vamos a hablar un poquito de cada una, la presentación clínica es una placa elevada o sobreelevada, escamosa, ¿sí? Es una escama blanquecina, nacarada, bien delimitada, bien definida, como ven en las fotos. Pueden ustedes hacerle bien el inicio y el final de la placa. Sé que asientan generalmente sobre una base eritematosa, rojiza, hablando de la inflamación aguda producida por los TGL-PER17, bilateral generalmente en la mayoría de los casos, ¿sí? Simétrica, y las placas pueden ser de tamaños variables, desde más grandes a más chiquitas, ¿sí? En un mismo paciente podemos encontrar diferentes tamaños de esas placas. No solo afecta a la piel, podemos tener afección de mucosas, de las uñas y del cuero cabelludo, y obviamente, no lo puse acá, pero de la parte articular, formando la artritis psoriásica. Estos pacientes pueden tener asociados prurito, dolor y algunos refieren como una sensación tipo ardor. Acá les puse para que les quede como en una fotito los lugares más característicos, digamos, o las presentaciones que pueden tener los pacientes: afección en uñas, la parte articular generando dactilitis, entesitis, que es en la parte de los pies,
artritis periférica, ¿sí? Dolor articular en las rodillas, en las muñecas, afección de la columna y afección de la piel, ¿sí? Acá un poquito más específico, las lesiones elementales es el eritema y la escama, con placas eritemato-escamosas de tamaño y número y formas variadas, de color blanquecino. Esto brillante, como que no lo tomo tan así yo, porque en realidad la placa de la psoriasis no es tan brillante, sino es más bien opaca, lo que puede generar una forma de psoriasis brillante es la psoriasis inversa, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar una foto, pero en realidad la psoriasis tiene una placa con una costra blanca nacarada opaca, ¿sí? De bordes bien definidos que no es fácil de desprender esa plaquita. Y acá tienen los sitios más frecuentes: piel cabelluda, región sacrocoxigia, codos, rodillas, y en las zonas menos frecuentes, cara, palmas, plantas, que son, digamos, formas de presentaciones más raras, pero a su vez más severas. ¿Sí? Un paciente que tiene una psoriasis palmo-plantar, por más que tenga 3 plaquitas, es un paciente con una psoriasis severa. Bueno, acá un poquito más de lo mismo, las plaquitas de la psoriasis. Esto es la psoriasis inversa, ve que sí es una psoriasis que tiene menos escama, ¿sí? Pero es mucha más brillosa, ¿sí? La psoriasis mundial, con su onicolisis, que es el desprendimiento de la parte distal de la uña, con su característica mancha en aceite, que es como si fuera que se corrió esta mancha blanca, se fue penetrando para el lado de cuando, no sé, vuelcan aceite en un mantel, en una servilleta, y se va como corriendo ese aceite. Bueno, esa es lo que se ve en las uñas de la psoriasis. Una psoriasis en la lengua, en la mucosa, así con de, de las papilas se fueron de acá por la psoriasis. Y estos son los patrones clínicos. Esto lo anoten, así que se las voy a dejar. Igualmente vamos a ir hablando de cada una. La psoriasis en placa o la psoriasis vulgar es la más común, la más frecuente. Afecta al 80 al 90% de Profe, los pacientes. Como les hablaba. consulta. ¿Sí? Yo vi el video de la doctora Lem y decía que en la psoriasis invertida muchas veces se da por humedad en los pliegues. ¿Es así? Porque tiene una foto parecida a la que usted puso. ¿Puede ser que se dé por la humedad que hay en los pliegues? Sí, o sea, puede ser un factor desencadenante la Ah, humedad que hay en esa zona, ok. ¿sí? O sea, como recién hablábamos. La psoriasis es genética. Cómo se le presenta al paciente va a depender mucho de los factores que la desencadenan a esa psoriasis, Ah, ¿sí? ok. Pero sí, la de psoriasis de los pliegues, y confundimos muchas veces a un intertrigo micótico, a una infección por cándida, de una psoriasis inversa. Por eso muchas veces son subdiagnosticadas. De ahí a la importancia en esos casos, ahora igual llegamos un poco más a esa parte, pero de la importancia de la biopsia en esos casos que son más famosos, ¿sí? Pero bueno, la psoriasis en placa o la vulgar, la más frecuente, anótenselo, grábenselo. La forma clínica presentada es con las placas bien definidas, bilaterales, simétricas, que se van a localizar sobre todo en zonas de extensión, ¿sí? Zonas de los codos, cara lateral del muslo, como hablábamos hace un rato, la zona sacra, abdomen, ¿sí? Y placas de diferentes tamaños. La psoriasis en gotas es más frecuente en niños y adolescentes. Son las mismas plaquitas como pequeñas pápulas eritemato-escamosas o pequeñas placas para que no se confundan, digamos, de lesión típica, pero como pequeñas placas eritemato-escamosas bien chiquititas, como si fuera que ese nene fue salpicado con esas plaquitas, ¿sí? Van a predominar más que nada en tronco y extremidades, y muchas veces está asociada a infecciones estreptocócicas del grupo A, ¿sí? Por lo cual hay que, en esos pacientes, o hacer un interrogatorio dirigido, buscando a ver si tuvo alguna infección, o pedirle las pruebas de un hisopado o la antistreptolicina, como para ver si tiene positivo, como para hacer el diagnóstico correcto. La psoriasis eritrodérmica es una forma grave de psoriasis, se da en 1 a 2% de la población.
está caracterizada más que nada por un intenso eritema y descamación. La descamación en este caso de los pacientes con psoriasis eritrodérmica es una descamación fina, es como que si se le salieran pedacitos muy chiquititos de piel al paciente, ¿sí? Como que se va descamando continuamente. Y es grave porque generalmente afecta más del 90% de la superficie corporal y se presenta al paciente como un gran quemado, como un paciente que tiene que ser atendido, internado sí o sí, tratar de sacarle la eritrodermia, o sea, la psoriasis eritrodérmica de forma rápida con medicamentos endovenosos, ¿sí? Porque es un paciente que se deshidrata, que tiene alteraciones hidroelectrolíticas, o sea, es un cuadro de gravedad. A nosotros nos llega un paciente con eritrodermia psoriásica y lo tenemos que internar. La psoriasis pustulosa es una forma poco común de psoriasis que se caracteriza por pústulas estériles, es decir, uno va a hacer un cultivo de esas pústulas y no va a crecer, no va a haber crecimiento bacteriano y no son foliculares, ¿sí? Puede ser aguda, subaguda o crónica. Generalmente la psoriasis pustulosa aparece porque el paciente cambió de medicación, generalmente son pacientes que toman medicación biológica para la psoriasis y han cambiado entonces de droga o le han dado una droga que se conoce como biosimilar y no es el biológico en sí, entonces tienden a tener esta forma de psoriasis pustulosa. Y perdón, y de la psoriasis eritrodérmica, la causa más frecuente es el abandono de la medicación, o sea, pacientes que vienen en un tratamiento crónico, dejan o suspenden la medicación o se sobreinfectan, o sea, pacientes que, no sé, tienen alguna infección urinaria, una infección gastrointestinal, ¿sí? O sea, se sobreinfectan, o muchas veces se hace el diagnóstico de psoriasis a través de una psoriasis eritrodérmica y a su vez, obviamente cuando viene un paciente con eritrodermia uno le pide un montón de laboratorios dentro de los cuales pide HIV y resulta que ese paciente se le hace el diagnóstico de HIV y de psoriasis eritrodérmica. Entonces, ese paciente HIV, SIDA, porque ya llega en un estado con CD4 muy bajito, es una causa de eritrodermia psoriásica. Bueno, la psoriasis palmoplantar, ¿sí? No tiene mucha diferencia más que la afección palmoplantar. La psoriasis invertida, que es lo que hablábamos recién, predomina el eritema brilloso sobre las camas. Acá si no vamos a encontrar escamas en estos pacientes. Se localizan en pliegues, preferentemente el axilar, el inguinal y en la mujer en el intermamario o submamario. Profe, Las artropatías disculpe, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? En la psoriasis en gotas, que aparece que está asociada a infección estreptocócica, sí. al paciente ya se le instala la enfermedad, o sea, yo sé que el otro tipo de psoriasis, la más frecuente, no tiene cura, pero la de gotas ya se le instala al paciente y ya la tiene de por vida a esa No, psoriasis. muy buena tu pregunta. No, generalmente resuelve la psoriasis del paciente cuando resuelve la infección o a las semanas, a los meses, a veces 1 o 2 meses le dura, digamos, la psoriasis, pero puede o sea, ese paciente ya tiene la base genética de la psoriasis. Se presentó la psoriasis en gota por la infección. O sea que ese paciente tiene muchas chances de repetir o de que presente la psoriasis de otra forma, con psoriasis en placa y más cuando sea más adulto, ¿sí? Pero esa psoriasis en gota generalmente suele resolver cuando resuelve el cuadro infeccioso o con alguna medicación tópica y pueden pasar muchos años hasta que el paciente vuelva a tener alguna otra forma de manifestación de psoriasis. Ah, bueno, gracias, Y Pero, pero ahí, pero sí, genéticamente tiene la predisposición y en este caso la genética más el factor ambiental que fue la infección predispuso a que ese paciente tenga la psoriasis. Ana, ibas a preguntar algo. lo mismo que acabo de decir, profe. Sí, sí, lo entendí. No, Por sí, no, también tenía sí, predisposición. exacto. Muy Profe, bien, yo tengo bueno. una consulta con la pustulosa, que creo que es en el Fernández Busi que nombra que es por exacerbación de microabscesos de Munro Sabur, Brown, algo así. Sí, sí. Eh, Eh, que
Ujú. ¿O sería el tipo de A lesión? ver, es el tipo de lesión, o sea, la psoriasis pustulosa es como presentan. Clínicamente la psoriasis es una placa con descamación, con escamas. En la psoriasis pustulosa no vamos a tener la placa con la escama, vamos a tener pústulas, ¿sí? Y como te decía recién, es una exacerbación, o sea, se presenta como una exacerbación de estos microabscesos de Munro, pero básicamente es por esto, porque es la forma de presentación que tiene el paciente, ¿sí? Puede ser la primera vez que el paciente desarrolla psoriasis, o un paciente que está en tratamiento con algún biológico, con alguna droga de las nuevas, de la más moderna, y por algún motivo cambia de medicación, cambia de droga, porque, no sé, la obra social le mandó otra, o por lo que fuera, y digamos, es una forma de que el paciente con psoriasis tenga una psoriasis pustulosa, ¿sí? Es una forma de psoriasis, una forma de la presentación o... Tengo otra pregunta, profe. Disculpe, quizás es Sí. muy tonta, pero a pesar de que es crónica, ¿puede haber momentos donde el paciente no la curse y esté asintomático y después, Tal por cual. estrés o factores ambientales, ahí recién la pareja de vuelta? Tal cual. Es que hay pacientes que viven toda la vida sin tener ninguna manifestación de la psoriasis y a los 50, 45, 50 años generan la manifestación de la psoriasis. Eh, y bueno, y uno indaga un poco, o pueden pacientes que se les diagnosticó psoriasis de chicos, a los 14, 15, 16 años, y tienen manifestaciones esporádicas porque el estrés o porque se infectan y ahí tienen manifestaciones y después remiten, ¿sí? Así que sí, es una enfermedad como que tiene estos, digamos, brotes de que está mejor y por momentos se exacerba, ¿sí? Son muy pocos, por lo menos en mi experiencia, pacientes que no tienen ninguna lesión de psoriasis. Generalmente todos los pacientes con psoriasis tienen alguna lesión que suelen ser muy, muy leves algunas veces, tipo alguna que otra plaquita aislada que no le molesta al paciente, que lo maneja con cremas, con tópicos y nada más. Eh, y que el paciente mismo dice, no, hace 10, 15 años me diagnosticaron y recién ahora porque, bueno, me operé o porque tal cosa, o sea, uno se indaga un poco en el paciente, hay algo que lo desencadena, o sea, que hace que se brote más, ¿sí? Por eso en la definición hablábamos de desencadenantes o agravantes, ¿sí? O sea, una psoriasis que venía estable se agrava por algo. Bueno, otras formas de presentación que ya son, la artropatía psoriásica, chicos, es súper grave. O sea, si ustedes tienen, o sea, si ustedes conocen un paciente con psoriasis, es un paciente que se tiene que estudiar la parte articular. La artropatía psoriásica es deformante, es incapacitante, entonces no podemos llegar a tener un paciente con psoriasis y que llegue a la artropatía psoriásica. Eso es inaceptable hoy en día con toda la medicación que tenemos dando vueltas para ofrecer a los pacientes. Otra de las formas de psoriasis que se pueden presentar, psoriasis mundial pura, es decir, pacientes que solamente tengan lesiones mundiales, que muchas veces son pacientes que han sido tratados por micosis, entonces se le da y da y da antimicótico y el paciente no mejora, no mejora, no mejora. Ahí hay que hacer un micológico o una biopsia de la base unguial o de la matriz unguial, como para hacer el diagnóstico definitivo. La psoriasis del cuero cabelludo pura, es decir, pacientes que solamente tengan placas en el cuero cabelludo, y la sebosoriasis, que es una combinación de psoriasis con dermatitis seborreica, ¿sí? Que bueno, también ahí es difícil el manejo. Acá le puse fotito de todos, ¿sí? Una psoriasis en placa, común, digamos, clásica, vulgar, ¿sí? Con sus placas, algunas más grandes, algunas más chicas, ¿sí? En la parte de la espalda, dorso lumbar y casi sacro, ¿sí? En el brazo, en la cara lateral de la pierna, en las rodillas. Esto es una psoriasis en gota o butata, conocida también, ¿sí? Vieron que son como pequeñas gotitas que les salpicaron, acá hay alguna más grande, pero generalmente suelen ser así como más chiquitas, ¿sí? Como pequeñas gotitas. Esta es una psoriasis inversa, una palmoplantar. Esta es la artritis psoriásica, que además de tener las lesiones en piel,
Fíjense cómo tiene una dactilitis este paciente, o sea, tiene dedos en salchicha, ¿sí? Un dedo rígido, duro, ¿sí? Acá tiene ensanchamiento de la articulación interfalángica distal, ¿sí? Seguramente a este paciente le hacemos una radiografía y tiene todos los cambios óseos que suelen tener los pacientes con artritis psoriásicas. Bueno, esta es una pustulosa, ¿sí? Ven las pústulas. Si yo a este paciente le pido que le hagan un cultivo de alguna de estas pústulas, no va a tener crecimiento, o sea que no se da antibiótico porque no es bacteriana. Y es la la psoriasis eritrodérmica, que ven que es un paciente que está totalmente rojo, que se le sale toda la piel como pequeñas escamitas, ¿sí? Como, no sé si alguna vez agarraron un pescado y le sacan las escamas al pescado, que es así como chiquitita. Bueno, lo mismo le pasa al paciente, llenan toda la cama de piel muerta, ¿sí? Así que es... Bueno, hay ciertas localizaciones cuando ustedes estén frente a un paciente que les dice que tiene antecedentes de psoriasis, ¿sí? Hay ciertas localizaciones de las placas que a ustedes les tienen que hacer pensar en que ese paciente puede tener artritis psoriásica. Esto anótenlo, ¿sí? Si el paciente tiene lesiones en cuero cabelludo, lesiones unguiales, placas en la zona sacra, glútea, ¿sí? Miren bien dónde está la foto acá. Y lesiones periumbilicales, cualquiera de estas, ustedes tienen que salir a buscar la artritis psoriásica, ¿sí? Por más que el paciente solamente venga con esta placa acá en el ombligo o solamente tenga esta placa acá en la zona sacra, siempre en estos pacientes busquen, mándenle a hacer, o lo mandan al reumatólogo si ustedes no se quieren hacer cargo, o ya le piden una radiografía de manos, una ecografía de los dedos, ¿sí? Mano, frente y perfil, de la columna sacra, como para ir viendo si no tiene afectación de la columna, ¿sí? De la parte articular. Y por otro lado, hoy hablamos de la presentación de la psoriasis unguial. Lo que vamos a tener como signos clínicos es hoyuelos, que los hoyuelos son esos como puntitos que a veces, no sé si han visto alguna vez en las uñas, que se forman como pequeños agujeritos o hoyuelitos en la lámina de la uña. Leuconiquia, que es digamos una placa blanquecina en la uña, y el engrosamiento de la lámina unguial, ¿sí? También podemos tener lo que les hablaba hoy, la mancha en aceite o mancha de aceite, la onicolisis, que es el desprendimiento de la parte distal de la uña, y hemorragias en astilla, ¿sí? Esto de las hemorragias en astilla se ven como pequeñas hemorragias en las uñas, como por debajo de la uña, bien lineales, ¿sí? Como hematomas, pero que se producen bien lineales. Y estos pacientes suelen tener afección de la piel periunguial, que tienen eritema, molestias, dolor en la zona periunguial. Bueno, hasta acá todo lo que es la clínica, ¿sí? Todas las formas habidas y por haber de las presentaciones clínicas de la psoriasis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínico, ¿sí? Bien, el paciente tiene la placa grande, chiquita, diferentes tamaños, de curso crónico, está infiltrada, es una placa que uno la quiere agarrar y está dura, con mucha hiperkeratosis, uno puede ya hacer el diagnóstico de psoriasis. Pero en el consultorio tenemos ciertas técnicas o herramientas que nos ayudan a su vez a acercarnos un poco más al diagnóstico, que son, se conoce como raspado metódico de Brock, que es a través de un curetaje, o sea, con un bisturí, con la parte posterior de un bisturí, sacar esas escamitas de alguna de las lesiones, ¿sí? Y podemos tener tres signos, se nos pueden manifestar tres tipos de signos. El signo de la vela estialina, ¿sí? Que es esto que ven acá en la foto, ¿sí? Como se desprenden al rascado o al pasar el bisturí, la cureta, se desprende como una pequeña laminilla, ¿sí? Eso es por la paraqueratosis que tenemos a nivel histológico. El signo de la membrana desplegable, ¿sí? Que es esto, nosotros podemos levantar de una de las placas toda una lámina y queda como una lámina transparente, ¿sí? Eso es por la acantosis. Y por otro lado,
el signo de Auspitz, que es un punteado hemorrágico, ¿sí? Como nosotros levantamos esta capita, esta membrana, y lo que vamos a ver es un petequeado hemorrágico en la base de la lesión, que se conoce como signo de Auspitz, ¿sí? Y esto se da, por esto que hablábamos hoy, de la angiogénesis, o sea, del aumento de la vasculatura en la dermis, y que aumenta el tamaño de los vasos y la cantidad de vasos que hay en la dermis, ¿sí? ¿Cómo evaluamos, o sea, qué pruebas tenemos que hacerle a un paciente con psoriasis? Obviamente un examen físico completo de piel y faneras, una historia clínica, antecedentes tanto de él como de familiares, la clinimetría, que eso más que nada lo hacemos por ahí los dermatólogos, ahora les cuento qué es la clinimetría, el raspado metódico de Auspitz, que eso sí lo pueden hacer, como para, si tienen algún paciente familiar con psoriasis pueden practicarlo, es totalmente indoloro. Bueno, la biopsia cutánea solamente en casos de dudas diagnósticas, se solicita un laboratorio completo, con eritrosedimentación, proteína C reactiva, un hemograma completo, glucemia, hepatograma, perfil lipídico, función renal, ácido úrico, perfil tiroideo, BDRL, HIV. Se hace un cultivo de fauces, nasal y perianal, pero más que nada de fauces, y la solicitud de la antistreptolicina, sobre todo en pacientes que vienen con psoriasis en gota, ¿sí? Esto a una psoriasis en placa no se la solemos pedir, pero sí en las que son psoriasis en gota. Un micológico de uña para, si tenemos dudas diagnósticas, para hacer el diagnóstico diferencial de la psoriasis ungueal. Bueno, obviamente hacemos el índice de masa corporal, análisis de orina, si sospechamos de la artritis psoriásica, pedir factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, un estudio radiológico de las articulaciones, se suele pedir ambas manos frente y perfil, columna cervical, sacra y lumbar, también frente y perfil, y una ecografía abdominal y de vaso de cuello para ver la parte inflamatoria de compromiso a nivel de las arterias. Y un psicodiagnóstico, porque generalmente estos pacientes tienen un gran compromiso del estado, de salud emocional, cursan con ansiedad, con depresión, ¿sí? Sobre todo los pacientes que más afectación tienen de las placas, con mayor compromiso cutáneo, son pacientes que van a referirles que no salen de la casa, que no usan ropa en verano, no usan short, no usan polleras, no usan remeras mangas cortas, porque tienen las placas, las lesiones, la gente le pregunta qué tienen, si es contagioso, o sea, se genera todo un estrés para el paciente, un cambio emocional que, bueno, obviamente impide hacer su vida cotidiana. La clinimetría son herramientas de medición clínica que sobre todo tenemos los dermatólogos para cuantificar y ponerle un número de severidad, ¿sí? a la enfermedad. Yo les puse las más comunes, hay un montón, ¿sí? Pero bueno, tenemos el PASI, que va a representar el estándar de medición de la severidad de la psoriasis, va a evaluar el grado de eritema, de descamación y de infiltración de las placas. Lo que hace el PASI, hoy en día ya hay aplicaciones en los celulares que miden el eritema, la descamación y la infiltración de las lesiones en el cuello, o sea, la cara y el cuello, el tronco y las extremidades, ¿sí? Eso se da un puntaje, y un puntaje mayor a 10 habla de una psoriasis severa, ¿sí? Menor a 3 es una psoriasis leve. Obviamente, que no nos podemos guiar solamente por el PASI, es decir, es lo que les hablaba hoy, hay ciertas áreas de afectación que si el paciente tiene una psoriasis en la zona genital, así tenga una placa, o sea, algo sumamente leve, o una chica que venga con 20, 25 años y tenga solamente afectado el cuero cabelludo, y nos dé un PASI bajo porque el resto del cuerpo no está afectado, es una psoriasis severa, porque también tenemos que poner en cuenta la vida del paciente, ¿sí? Lo que le afecta a ese paciente.
Si tenemos una psoriasis palmoplantar, que el paciente no se puede calzar, que no puede trabajar porque tiene queratosis en las manos y no puede ir a trabajar porque, no sé, usa las manos para escribir, para mandar por la computadora, lo que fuera, son áreas de severidad. Entonces, cuero cabelludo, región genital, las palmas y las plantas, y un paciente con tratamiento refractario, o sea, que se le haya dado tratamiento y no hayan mejorado, no hayan respondido, se lo considera factores de severidad, ¿sí? El BSA es otro de los métodos de cálculo directo de la superficie corporal afectada. Se mide con las manos, con la palma de la mano del paciente, se hace una aproximación, digamos, un cálculo aproximado de porcentaje afectado. El NAPSI evalúa la afección ungueal, también hay una aplicación para hacerlo a través del celular. Y el DLQI son más que nada preguntas relacionadas con los síntomas y las sensaciones de las actividades cotidianas del paciente, ¿sí? Es decir, cuánto afecta la psoriasis en torno a ese paciente, a su vida social, laboral, familiar, ¿sí? Es más que nada para evaluar esa parte. Esos son los que más se usan, ¿sí? Acá les puse lo que veíamos en la histopatología, para que lo recuerden nada más. No es que se lo tienen que aprender. El tratamiento, siempre que buscamos tratamiento en la psoriasis necesitamos, o sea, ponernos un objetivo. El objetivo de la psoriasis, o sea, del tratamiento de la psoriasis es lograr una remisión de todos los síntomas, ya sea de las placas, pero así también del prurito, del dolor, de la molestia que tenga ese paciente, en el menor tiempo posible y por el tiempo más prolongado que se pueda, ¿sí? En dermatología podemos usar modalidades terapéuticas como monoterapia, o sea, una sola droga, terapias combinadas, combinando varias drogas orales o tópicas, rotacional, o sea, usar un tiempo una medicación, al mes siguiente otra y así, para no generar una adicción, digamos, en ese paciente. Secuencial, o sea, ir sumando a medida que pase el tiempo, cada 2 meses, cada mes alguna medicación, intermitente o continua. Para yo elegir qué tratamiento, qué tipo de tratamiento y qué tratamiento le voy a dar al paciente, tengo que tener en cuenta diferentes factores como el tipo de psoriasis, la severidad, el sexo y la edad, las comorbilidades, su estado de salud general, su actividad laboral, antecedentes de respuestas a terapias previas, adherencia al tratamiento. A veces hay pacientes que dicen que han usado un montón de cosas, pero las han hecho mal, la han abandonado a los 2 o 3 días, ¿sí? Y como les decía recién, no considerar la clinimetría como el único indicador de gravedad, ¿sí? O de no gravedad, mejor dicho. Bueno, uno para guiarse a qué terapéutica va a elegir, yo más o menos le puse acá. Si es una psoriasis leve, generalmente uno elige terapia tópica, con cremas, con corticoides o análogos de vitamina D, o radioterapia con UVA o UVB. Si no tenemos respuesta o si estamos frente a una psoriasis moderada, ya pasamos a terapia radiante, UVB o UVA, y terapia sistémica asociada o no a tratamiento tópico. Y si no tenemos respuesta o ya es de entrada una psoriasis severa, planteamos directamente tratamiento sistémico con biológicos o terapia sistémica convencional. ¿Sí? Los biológicos o las nuevas moléculas son nuevas terapias que se empezaron a usar en el último tiempo. Como tratamientos tópicos, estos sí vayan como anotándose, pero básicamente lo que se va usando. ¿Sí? Podemos usar corticoides de baja, moderada o alta potencia. Acá les puse algunos ejemplos: la hidrocortisona, la mometasona, la betamethasona. Generalmente el que más se usa es la de alta potencia, que es el diclobetazool. Intralesional, la verdad que nunca he usado, pero se puede usar es la triamcinolona. Lo que realiza el efecto, digamos, que tiene el corticoide es que adelgaza las placas y disminuye los síntomas en las primeras 2 semanas, pero bueno, puede generar atrofia, estrías,
de las lactáceas, y bueno, y según el paciente se usa mucha, sobre todo dosis altas de clobetasol, supresión del eje hipotálamo adrenal con el uso prolongado. Como otros tratamientos tópicos, los inmunomoduladores, que estos son los que nosotros llamamos ahorradores de corticoides. Tenemos al tacrolimus al 0,1 o al 0,3%. Se usa generalmente en cara, en pliegues o en zonas donde van a ser tapadas, por ejemplo el pliegue inguinal, que generalmente suele ser una zona que constantemente está ocluida por la ropa interior y demás. Entonces, para no darle corticoide, uno elige un ahorrador de corticoide o un inmunomodulador que no genera todos los efectos adversos del corticoide. Tiene un efecto adverso que es la irritación en las primeras semanas, que hay que avisarle al paciente porque si no lo deja de usar. Los antioxidantes como el cual, ¿sí? Disculpe, le quería consultar, ¿cómo le indicamos al paciente la aplicación de los corticoides, por ejemplo, los tópicos? ¿Cuántas veces al día, cada cuántas horas, para tenerlo en cuenta después a la hora de hablar del tratamiento? De los corticoides siempre se aplican. Si son de baja o moderada potencia, pueden ser 1 o 2 veces por día. Y si es de alta potencia, una sola vez por día en cualquier momento del día, donde al paciente le quede más cómodo. Si es por la mañana o a la noche, generalmente yo los indico a la noche porque ya es cuando un momento que el paciente se va a la cama, ya se baña, se pone cremomectante, se pone el corticoide y hace toda la terapia junta. Pero cuando son placas por ahí muy infiltradas o le estoy dando un corticoide de moderada potencia como una metronidazona, le indico 2 veces por día. También depende mucho de cuán afectado está el tegumento. Si son placas muy extensas, suelo, por más que sea en la cara, si hay un compromiso en la cara, suelo decirle al paciente que mezcle clobetasol, ¿sí?, que es de alta potencia, con una crema humectante, por ejemplo una Nivea, lo mezcla junto en el carrito más grande de la Nivea, lo bate bien y lo rotula poniendo crema médica. Entonces ya ese paciente tiene una crema humectante con corticoides y se lo puede pasar más y le rinde más. Acuérdense que las cremas corticoides vienen en presentaciones de 30 gramos, de 50 gramos, son así chiquitas. Y en estos pacientes que tienen tantas placas a veces es mejor diluirlo al corticoide con alguna crema humectante para que le dure un poco más, ¿sí? Pero básicamente 1 a 2 veces por día, por todo el tiempo que quiera, en el sentido de se lo pone solamente en la placa, ¿sí? Y si son pocas placas. Después, si no, rotamos al inmunomodulador como al tacrolimus, que es un ahorrador de corticoides, ¿sí? Profe, entonces el corticoide sería hasta que la lesión mejore. Exacto, hasta que no. Es un tratamiento crónico, ¿sí? Uno le puede decir 15 días, 20 días, pero el paciente lo suspende y la placa va a volver a salir porque está constantemente, no es algo que pasa y se va. Constantemente está inflamándose la piel, constantemente todas las citoquinas preinflamatorias están en la epidermis generando inflamación. Entonces, si nosotros le decimos al paciente que lo use 15 días y no que lo suspenda, le va a volver la lesión, ¿sí? Entonces, lo que se hace es decirle que lo use por 10 a 15 días de forma continua y después una vez día por medio o 3 veces por semana, como que vaya buscándole una vuelta. Eso se hace muy personal, digamos, de acuerdo a la cantidad de placas que tiene el paciente, ¿sí? O sea, es muy personalizado en cada paciente. O sea, como el origen es genético, está establecido que va a regresar, lo apaga momentáneamente mientras se aplica la crema y después reaparece. Exactamente. Entonces, yo no le digo eso al paciente. Yo le digo, usa la crema 15 días y suspéndela. A la semana. Eso es para conocimiento nuestro nada más, para tener como guía. Exacto, por pero yo quiero que ustedes entiendan eso. Si ustedes le dicen al paciente, usarlo 15 días y suspéndelo,
el paciente a la semana va a venir y va a decir, no, pero me Sí, volvió. seguro vuelve. Entonces, o sea, ustedes indíquenlo por 10, 15 días, o sea, no hay una guía que se usa por 15 días, pero más o menos los corticoides se usan entre 10 a 15 días, 21 días como máximo, diariamente, y después lo dejan de mantenimiento. 2 veces por semana, 3 veces por semana, ¿sí? Eso de acuerdo al paciente. Gracias. La cantidad de placas que tiene el paciente. Y si si ustedes dicen, no quiero usar tanto corticoide porque este paciente usa corticoide todo el tiempo, le dan un inmunomodulador que es el tacrolimus, ¿sí? Que cumple la misma función que el corticoide sin tener todos los efectos adversos del corticoide. ¿Sí? Y se indica lo mismo. Gracias. Se indica 2 veces por día el tacrolimus de forma indefinida. Ese lo pueden usar todo el tiempo que quieran. ¿Sí? Bueno, seguimos con los otros tratamientos tópicos que hay, como opciones. Todo esto son opciones. O sea, uno va viendo qué es lo que necesita más el paciente. El Coaltar generalmente se usa como shampoo para todo lo que es la psoriasis del cuero cabelludo. También creo que lo había nombrado cuando, no sé si ustedes le di la clase de dermatitis seborreica, ¿sí? Porque lo que tiene es esa característica de poder ir desprendiendo las capas de la costra, digamos, de la placa, ¿sí? Entonces se suele usar, tiene feo olor el Coaltar, no es rico, ¿sí? Así que por ahí el paciente tiene un rechazo hacia el Coaltar, pero se usa como shampoo una vez por día y puede generar irritación, foliculitis, fotosensibilidad, como esa acá tiene mala cosmética, tiene feo olor, ¿sí? Antralina, que es otro, esto no, la verdad que nunca he usado antralina, y el calcipotriol sí, a veces viene viene asociado el calcipotriol con betametasona, así que ya tenemos 2 combinaciones sinérgicas en una sola crema, ¿sí? Tiene seguridad en el uso prolongado, así que es una de las opciones. Y bueno, puede irritar, puede dar hipercalciuria, hipercalcemia si es mayor a 100 gramos por semana. Nadie se pone a calcular cuántos gramos por semana usamos de crema porque usamos poco, la verdad. Acá está la terapia radiante, ¿sí? Como el PUVA o el UVB u otros nuevos dispositivos que lo que tienen es buena eficacia en lo que es el tratamiento de la psoriasis cutánea, ¿sí? No suelen ser tan efectivos en la psoriasis mundial, en la psoriasis, ni hablar de la artritis psoriásica, o sea, eso, si tenemos pacientes con artritis psoriásica o solamente lesiones mundiales, no vamos a indicar terapia radiante. Lo que hace la radioterapia es intervenir en la proliferación celular de los keratocitos, de los fibroblastos, de los linfocitos, inhibe la función presentadora de las células presentadoras de antígeno, que son las células de Langerhans, disminuye las sustancias proinflamatorias, o sea, esas citoquinas, entre otras, ¿sí? E inducen la apoptosis y la inmunosupresión. ¿Qué tipo de terapia radiante tenemos? Las más comunes son el PUVA y el UVB de banda angosta. El PUVA o UVB más soraleno, la P es del soraleno, que es una molécula, ¿sí? Es una pastilla, digamos, que viene, ¿sí? 8-metoxisoraleno, que se debe tomar de 0,4 a 6 miligramos kilo, 1 o 2 horas antes de ir a la cama solar, entre comillas, del UVB, ¿sí? Pero vea, no se usa ya tanto el PUVA, porque por todo esto de tomar la medicación, de tomar el soraleno, después de ir a la cama solar, el soraleno lo que tiene es mucha irritación ocular, o sea que hay que hacer protección ocular hasta 8 horas después de ingerir, porque es fotosensibilizante, o sea, esto no se suele hacer más, ¿sí? El soraleno. Sí, se puede hacer el UVB de banda angosta, y lo positivo de este tratamiento es que se puede usar en niños, en embarazadas, en mujeres
la que están dando de lactar, ¿sí? Se puede usar solo, o sea, mandar a hacer el paciente el UVB o combinado con otras terapias, sistémicas o tópicas. Acá en Concepción del Uruguay yo no sé si hay quien haga UVB, y lo engorroso a veces de este tipo de terapias es que el paciente tiene que ir 2 a 3 veces por semana y el tratamiento está capaz a veces 15 minutos adentro de la cama solar. Entonces, me pasaba mucho a mí en Buenos Aires, que los pacientes me decían, me vengo de súper lejos, viajo 3 horas en un colectivo para venir a hacerme 15 minutos de tratamiento. Entonces, a veces, entre la dificultad del paciente en ir a un lugar donde hay para hacer UVB y que está poco tiempo, tampoco es algo tan utilizado, ¿sí? Y no hay en todos lados. Bueno, después ya pasamos a la terapia sistémica, ¿sí? Un 40% de los pacientes con psoriasis van a requerir o la terapia radiante o ya una terapia sistémica. ¿A quién damos tratamiento sistémico? A una psoriasis moderada severa, a pacientes que han fracasado en terapias tópicas, a pacientes que han sido intolerantes o que no se adhieren al tratamiento tópico, y a ciertos tipos de psoriasis, como por ejemplo la artropatía psoriásica, la psoriasis pustulosa, la epidermosis psoriásica, localizaciones discapacitantes como pies, manos y zonas genitales, ¿sí? Antes de iniciar, esto si quieren saquen una fotito o tenganlo siempre a mano, antes de iniciar un tratamiento biológico, tratamiento sistémico en general, cualquiera sea, todos los tratamientos son inmunosupresores, o sea, vamos a bajarle la inmunidad al paciente para evitar que se desencadene todo lo que habíamos hablado al principio de la psoriasis. Entonces debemos ver hemograma, electrosedimentación, glucemia, hepatograma. Miren todas las serologías que se piden: HIV, BDRL, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, IgE para toxo, para citomegalo, para herpes zóster, PPD para la tuberculosis en nuestra zona, la gente que de otros países lo pide, FAN, factor reumatoideo, orina completa, TSH, todo se pide. Y obviamente en las mujeres la subunidad beta. Si sospechamos de artritis psoriásica, debemos pedirle radiografía de mano, de pelvis, de columna, ecografía de aponeurosis plantar, el electrocardiograma y una radiografía de tórax con informe, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a iniciar tratamientos con metotrexato. El metotrexato es el caballito de batalla de los dermatólogos y de los reumatólogos en casi todas las enfermedades inflamatorias. Ahí les puse que el mecanismo de acción es inhibir la enzima reductasa del ácido dihidrofólico. Se usa entre 7.5 a 15 miligramos por semana, ¿sí? Se asocia siempre a ácido fólico porque hace mielosupresión, así que nunca se olviden de asociarlo con el ácido fólico. Se debe pedir al inicio del tratamiento y después entre la segunda y la cuarta semana, y después cada 3 meses un laboratorio con hemograma, hepatograma y función renal, y una ecografía renal si es que vemos alteraciones renales, ¿sí? Bueno, ahí están todos los efectos adversos, todas las contraindicaciones, eso, bueno, Coloren. Otra de las drogas usadas es la ciclosporina. La verdad que yo no la he usado mucho, me manejo mucho más con el metotrexato, me gusta más. Pero bueno, la ciclosporina también es muy buena. Generalmente la ciclosporina se usa para los casos que les hablaba hoy de eritrodermia psoriásica, son pacientes que hay que sacarlos rápido de la eritrodermia porque tienen un efecto mucho más rápido. El metotrexato tarda en hacer efecto entre 2 meses a 3, ¿sí? En limpiar, como decimos nosotros en dermatología, al paciente. Y la ciclosporina más o menos en 2 semanas, una semana ya está bien el paciente. La dosis es de 2 a 5 miligramos kilo día, se puede ajustar cada 2 a 4 semanas, pero se puede usar solamente por 1 o 2 años. El metotrexato lo podemos usar de por vida, ¿sí? O sea, obviamente sabiendo todos los controles que tiene que tener el paciente.
Bueno, lo mismo, ahí está lo que le debemos pedir al paciente y cada cuánto, y los efectos adversos y las contraindicaciones. La acitretina es otra droga que a mí también me gusta mucho. Lo que hace es modular la proliferación y diferenciación de los queratinocitos, disminuye el factor de crecimiento endotelial, por ende hay menos vasos, y disminuye la producción de factor de necrosis tumoral e inhibe la respuesta de los TH17. La dosis es de 0,5 miligramos kilo día, también se puede usar por tiempo prolongado, solamente tenemos que tener un control hematológico, hepático y perfil lipídico cada 2 a 3 meses. ¿Sí? Ahí están los efectos adversos y las contraindicaciones. Hay más, hay otras drogas sistémicas digamos, que se usan, pero bueno, yo les puse esas 3 que son las más usadas, y la terapia biológica, que son las nuevas terapéuticas, y que son los anti-TNF, que les puse los nombres nada más, los anti-interleuquina 23, que es el ustekinumab, interleuquina 17 es el secu, ¿sí? Interleuquina 22 el ICE. Lo que quiero que se queden de esta diapositiva es que el certolizumab pegol, ¿sí? Es un anti-TNF y es el único terapia biológica que se puede usar para el embarazo, ¿sí? Bueno, chicos, es un montón de información, así que lo van a tener que leer tranqui. De la medicación no les puse droga, digamos, dosis ni nada de esto, porque hasta para los dermatólogos es difícil llegar a que nos acepten y nos den el ok de dar un biológico, por lo caro que es muy difícil que el paciente tenga acceso a este tipo de drogas, pero bueno, son la verdad muy seguras hoy en día, y se usan no solo para la parte dermatológica, sino también para la artritis psoriásica, y para otros tipos de artritis en reumatología, ¿sí? Para colitis ulcerosa, o sea, para un montón de medicación. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Sí, perdón, esta información que nos diste ahora, ¿la vas a subir al campus? Sí, yo se la voy a mandar al doctor. Bueno. Sí, no, la voy a subir, le voy a mandar al doctor Palten y que la suba. Bueno, acá, como les puse en la diapositiva, casi todo lo saqué de la Sociedad Argentina de Dermatología, que es una guía, un consenso que está libre, gratuito, así que puede leerlo tranquilamente de ahí. Está casi todo lo que puse del consenso, casi todo me guié mucho hoy, porque el Bolonia era muy largo, y con muchas más explicaciones que no tenían sentido, ¿sí? Pero bueno, me guié mucho del consenso de la SAP. Muy amable, muchas gracias. Algo que no les puse, chicos, pero que si leen del consenso de la SAP, está toda la parte de seguimiento del paciente con terapia biológica. O sea, cuando uno le da un tratamiento biológico a un paciente, o nuevas moléculas que se llaman también, están saliendo otras nuevas terapias, uno tiene que tener en cuenta el estado inmunológico y que va a inmunosuprimir a ese paciente. Entonces hay ciertas vacunas que el paciente no puede recibir mientras está en tratamiento y que hay que esperar o dárselas antes, 2 meses a 3 meses antes, depende de la vacuna, y después recién iniciar la terapia biológica. Generalmente son las vacunas a virus vivos, ¿sí? Las que no podemos darlas intratratamiento, y primero por eso hay que completar el calendario de vacunación del paciente y después empezar la terapia biológica. O sea, esto como dato para que ustedes lo sepan, ¿sí? Del metotrexate, de la terapia sistémica convencional, no es que cambia mucho, pero bueno, está siempre bueno que le pregunten si el paciente se vacunó de la gripe, si tiene la vacuna contra, bueno, si tiene, acá en Argentina tenemos la cicatriz de la vacuna de la BCG, o sea, como hacer un recuento, digamos, de todas las vacunas que el paciente, por ahí si el paciente se quiere vacunar del virus del herpes zóster, primero pongámosle la vacuna, después te pasen 2 o 3 meses, iniciamos la terapia biológica, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, creo que nada más, no me olvido más nada. Profe, ¿se escucha?
¿Sí? Yo tenía una duda, porque leí que poner la gente que toma otra medicación, por ejemplo, lo que es beta bloqueantes, eso también exacerba. ¿Ahí qué se daría? ¿Se les corta la medicación eso, se busca otro método o se le deja la medicación que está tomando, más el tratamiento? Claro, si hay un paciente que está tomando, o sea, los biológicos, cuando uno elige el biológico, te estás refiriendo a la terapia biológica, ¿no? Sí, el tratamiento en general. No, en general, o sea, cuando, por ejemplo, yo, como te dije recién, yo me manejo mucho con el metotrexato, ¿sí? Ese paciente toma su medicación habitual y no se le suspende nada, si toma beta bloqueantes, si toma. Sí, la terapia biológica, sí, la nueva terapia de hace unos años ahora, hay que tener tener en cuenta las enfermedades, comorbilidades que tenga el paciente para poder indicar. Hay biológicos que, por ejemplo, generan más insuficiencia cardíaca, o digamos, está constatado que pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca, entonces en un paciente que ya tiene signos de insuficiencia cardíaca o que toma beta bloqueantes o que no se le da, entonces elige otro biológico. En pacientes que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, de enfermedades mielodisplásicas, ¿sí? O neurodegenerativas, también hay biológicos que no se les puede dar y se les da otro, ¿sí? Pero generalmente no se le modifica la medicación del paciente, sino que se modifica el biológico que se le va a dar. Y como toda medicación, uno le puede dar la medicación al paciente y el paciente puede empezar a tener signos o síntomas. Me pasó hace poco una paciente que en realidad está tomando un biológico, un anti-TNF, Etanercept, por una colitis ulcerosa, y la paciente está presentando signos de psoriasis, de placas de psoriasis. Entonces está descrito que el Etanercept, pese a que es tratamiento de la psoriasis, si se usa puede, generar tanta inmunosupresión y desencadenar o despertar una psoriasis, ¿sí? Entonces, para que vean que, o sea, esa paciente la mandé con el reumatólogo, con el gastroenterólogo que la sigue, y les dije que vea qué efecto o beneficio tiene de seguir con su medicación o rotar el biológico, ¿sí? O sea, toda medicación hay que tener en cuenta que puede despertar o que puede desencadenar alguna otra patología. Bien, genial. Vi también el tema de los AINE también. No sé qué tan común será. No sé qué también se le da. Uno puede tomar mal la paciente. Sí, generalmente, o sea, pueden tomar AINES esporádicos, no por la psoriasis, ¿no? O sea, por la psoriasis generalmente no suelen tomar AINES, pero bueno, un paciente que tiene alguna dolencia puede tomar algún AINES sin pasarse. Si tiene artropatía psoriásica o artritis psoriásica, obviamente que van a tener mucho dolor, y en esos pacientes son los mejor candidatos a biológicos. Con los biológicos mejoran absolutamente toda la parte articular, los dolores, las articulaciones mejoran un montón, pero no hay grandes contraindicaciones de no dar AINES, ¿sí? O sea, no está contraindicado totalmente. Pueden aumentar el efecto de alguna droga o disminuirla, pero no está contraindicado totalmente. Muy depende de qué medicación, ¿sí? O sea, por eso te digo, depende con qué la vas a combinar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, chicos, yo sé que siempre les he dicho que, fueron varios, pero bueno, les digo a los que quedaron, que yo no les hincho mucho las guindas con el tema de dermato y demás, pero traten de leer, traten de hacerse por lo menos lo básico. Yo generalmente algunas preguntas de dermato hago en los exámenes, y digamos, apréndanse algo de dermato, no la dejen tan abandonada, ¿sí? Lo básico, yo trato de darle cosas simples, no pretendo que se aprendan todo, pero bueno, las lesiones elementales, qué estudios le tenemos que pedir básicamente a un paciente con ciertas cosas, ¿sí? Así que bueno, no me abandonen tanto la dermatología, ¿sí?
De acuerdo. Bueno, son libres. Macanudo. Hasta luego. Gracias. Hasta Muy luego. buena semana. Gracias. Gracias.